Y regresamos para ya dar comienzo a la entrevista del día de hoy. Nos acompaña el doctor Iván Cartes, doctor en urbanismo, Cor-Biobío, experto también en arquitectura. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a conversar acerca de diferentes temáticas relacionadas a las creaciones de las ciudades, pero también cómo se planifican en el tiempo. Estamos en un proceso donde, por ejemplo, hace un tiempo atrás hubo cambios en el plan regulador metropolitano, sobre todo en las estructuras en altura, y considerando también el territorio. Estamos rodeados de patrimonio natural, de patrimonio que es parte de la vida de los ecosistemas, no solo nosotros, sino que animales, plantas, microorganismos que están dentro de nuestro día a día, de nuestra rutina. ¿Cómo, por ejemplo, empezamos a planificar la ciudad ya hacia el futuro considerando los problemas que hay hoy en día, por ejemplo, la conectividad, entre otros? Uy, difícil pregunta, pero refiriéndose al patrimonio natural, fíjate, yo formo parte del Observatorio Metropolitano de Gran Concepción y lo que más valoran los habitantes de la intercomuna es la relación que tiene la ciudad con el medio natural. Es decir, el patrimonio natural, en este caso las lagunas, los bordes de cerro, los ríos, que son de los más grandes regionales que tenemos, el Itata y el río Biobío, y otros atributos, fundamentalmente los acuíferos, las cuencas hidrográficas. Para los habitantes la intercomuna es como un bien común que es muy importante conservar, pero al mismo tiempo representa una amenaza sustancial por los incendios forestales que se declaran y se activan sobre todo en la temporada estival. Por lo tanto, ahí hay que ver un poco de dulce y agraz cómo evolucionamos. En el caso particular de Concepción, Concepción está fundado sobre el paleocauce del río Biobío y esa es la razón por la cual hace muchos años, cuando tú hacías un edificio en altura y excavabas 2 o 3 subterráneos, habían bombas de achique que salían inmediatamente hacia la calzada y obviamente por el alcantarillado, agua y lluvia. Y el agua sigue siendo un patrimonio natural porque está muy a flor de suelo y tenemos que acostumbrarnos a vivir con este recurso. Hoy la amenaza y el equilibrio yo diría que es sustancial en el sentido de que la verdadera deuda y el verdadero desafío de las ciudades, no solamente de Concepción, de las ciudades en términos mundiales, es la adecuada convivencia con el patrimonio natural. Y en el caso específico de Concepción, obviamente con todos sus atributos. Fíjate que nosotros no tenemos espacios públicos significativos, aparte de las plazas de armas, la plaza Cóndor, la plaza Cochrane, la plaza de armas central de Concepción o la plaza Tribunales. Pero efectivamente los bordes son muy permeables y convocan mucha actividad a los fines de semana, los campus universitarios también, el campus de la Universidad de Concepción, el campus de la Universidad del Biobío, que va a ser un parque urbano también con un apoyo del gobierno regional. Claro, ahí se está generando todo un trabajo en materia también, por ejemplo, en la costanera, que está ahora ya llegando hasta Chiguayante. Todo se está haciendo ahí, un trabajo en relación a los bordes. El crecimiento de la ciudad es parte de lo que se está planificando, lo habíamos mencionado con por ejemplo, tema del plan regulador metropolitano, poder generar una ciudad en la urbe, más que nada a escala humana. ¿Cómo también se trabaja en esto considerando, más que nada, dónde estamos inmersos nosotros en relación, por ejemplo, no quizás compararnos con Santiago, que tiene otra geografía, que es un valle, entonces quizás ver otro tipo de ciudades, quizás salir de Sudamérica, poder generar un vínculo con algún otro lugar donde nosotros podamos sentirnos identificados y también planificar las ciudades de ahí, y considerando este cambio de escala humana que ya viene a ser un poquito más bajo, de que la gente sienta representatividad en lo que les rodea. Sí, mira, el asesor de la alcaldesa de París planteó durante la pandemia y también lo tomó el Foro Económico Mundial, la ciudad de 15 minutos, que es precisamente una ciudad muy a escala humana, pero que se recentra en los barrios, comunidades casi autónomas. Entonces tú no tienes que hacer este viaje excesivo que lo que hace es aumentar la contaminación, las emisiones de dióxido de carbono, la fricción espacial, el deterioro de las vías, entre los centros administrativos de la ciudad y el barrio donde vives. Acuérdate que durante la pandemia se centralizó la vivienda, el trabajo y la habitación. Por lo que habría que, yo diría que no evitar, pero tratar de disminuir mucho los viajes y racionalizar los viajes dentro del ámbito urbano, para que precisamente esta ciudad tenga más escala urbana que territorial. Hay grandes ciudades como por ejemplo Miami, Los Ángeles, donde tú
cubre en los límites urbanos la distancia de aquí a Talca, entonces es absolutamente incontrolable, y también las emisiones. Los países desarrollados son los que tienen las más altas tasas de emisiones por desplazamiento en la ciudad. Me refiero al dióxido de carbono, que es lo que tiene de vuelta el clima o el cambio global climático, que por lo tanto nosotros producimos el efecto de isla de calor, y a su vez el efecto del cambio global climático, y obviamente eso afecta de nuevo a las ciudades diametralmente opuesto a lo que nosotros estamos pensando. Es muy importante tener esta visión de ciudad más administrativamente pequeña y también de escala más pequeña, y yo diría ya no siquiera barrial, sino intrabarrial, es decir, qué cantidad de actividades se pueden hacer en los barrios. Por ejemplo, hay muchos barrios de extensión en Santiago que ya incluyen los colegios, los supermercados, los centros comerciales, de manera que los desplazamientos son fundamentalmente el jefe de familia que va a trabajar alguna otra área, pero la mayoría de la familia se mueve dentro de los barrios, no con uso exclusivo, pero con un uso particular, midiendo mucho los desplazamientos. El mejor viaje dentro de una ciudad es el que no se hace, porque es el que menos emite, el que menos contamina. Y ahí, ¿cuál es la importancia que toma el transporte público, que ha sido muy fomentado durante este último tiempo? Por ejemplo, con el corte del puente ferroviario, se hizo uso de una vía exclusiva también en los puentes del Gran Concepción. ¿Y cuál es el valor que se le torna también a esto en el desarrollo a futuro? Por ejemplo, es más, hoy en día ya está a punto de finalizar la mancha blanca de las cámaras que están justamente regulando en el centro de Concepción este mal uso de las vías exclusivas para taxibuses. ¿Cómo también este fomento de la utilización del transporte público va a apoyar o a mermar? O cuál es el análisis que se hace de esto que se está realizando? Yo ahí estoy con una espina en el zapato, en realidad. Pues mira, yo acabo de ser invitado por el Consejo de Urbanismo de Curitiba, que se supone que Curitiba ocupa el lugar número 14 dentro de las ciudades más sustentables. Brasil, ¿cierto? Brasil, sí, del estado de Paraná, de las ciudades más sustentables del mundo, la número 14. Pero haciendo un análisis estricto de Curitiba, ellos inventaron los corredores de transporte urbano que en el fondo densifican los edificios en altura, algo parecido a lo que nosotros tenemos en el Plan Regulador de Concepción. Legaron al mundo los buses articulados, los buses eléctricos, que son que en el fondo es la copia de un tren a escala urbana, y que obviamente por la cantidad de pasajeros que lleva en el material carrozado disminuye el impacto ambiental, ¿ya? Y el impacto en las vías y la congestión vehicular también. Pero es increíble que ellos pasaron de un 85% del uso del transporte público a un 25% en la actualidad. Y tienen probablemente los mismos errores de externalizar los shopping centers o los malls hacia el entorno de la ciudad, hacia la periferia. Entonces los viajes de origen y destino se están produciendo con el mismo impacto que se estaban produciendo antes que ellos empezaran con estos sistemas. Y para ellos también es difícil entender por qué les ha pasado esto, porque en el fondo yo diría que en este momento el modelo de desarrollo económico que tiene la ciudad es el peor error que nosotros hemos cometido, porque la libre oferta y demanda del suelo o la regulación del uso del suelo no ha sido lo suficientemente coherente con el desarrollo de la calidad de vida de las personas, y que las personas desean compartir o equilibrar en los espacios públicos que los representan como tal. Entonces, por ejemplo, las calles son vías obviamente de desplazamiento, pero son más vistas como vías de transporte o de comunicación que de encuentro ciudadano. Y eso queda absolutamente relevado cuando la gente recupera Plaza Italia y se pasa a llamarse, ¿cierto?, la Plaza de la Ciudadanía, y hay manifestaciones de más de millones de personas. Porque efectivamente las calles son espacios ciudadanos y no son espacios vehiculares. Tú podrías restringir los usos vehiculares y van a seguir siendo usadas por los habitantes. Por ejemplo, cuando probablemente no en los tiempos tuyos, pero en los tiempos nuestros, uno pedía: mamá, permiso, ¿puedo ir a jugar a la calle? Y tu mamá te decía: por supuesto, y ibas a andar en bicicleta. Hoy día, si tú le autorizas a un niño a hacer eso, es un atentado contra la vida, porque no hay medidas suficientes de protección y resguardo.
Pero a lo que yo voy es que yo diría que la gran clave en Concepción está en la calidad del transporte y la eficiencia del transporte. No solamente la calidad, no solamente en la modernización de la flota, el transporte limpio, a lo mejor por buses de menor impacto, con motores asociados a la electromovilidad, pero también con el estándar, es decir, el cumplimiento de las horas, los desplazamientos en configuraciones de tiempo, de manera que si tú llegas al terminal 5 minutos atrasado, sabes que tienes que esperar 15 minutos más. Mejores condiciones para los choferes, para las choferes también. Exactamente, mejores condiciones de remuneración y a lo mejor lo que nosotros discutíamos la vez pasada aquí mismo en el canal de TVU, las medidas de la zanahoria y el garrote. Es decir, por ejemplo, hay muchos incentivos en transporte como 10x7 pasaje o los pasajes integrados, de manera que tú te bajas de uno y entras al otro. Pero hay que buscar las formas en cómo reconvencer al ciudadano común y a todos nosotros de que todavía es mejor y puedes efectivamente disminuir el impacto ambiental utilizando el transporte público por sobre el vehículo privado. Concepción es mejor que Curitiba en el uso del transporte público en este momento, lo que es una contradicción vital. Pero al mismo tiempo el uso del transporte privado allá ha subido mucho. El uso del automóvil está por el 45-47% comparado con Concepción. Entonces ese es un indicador muy alto y que nosotros en este momento, por ser una ciudad intermedia de menor magnitud, Curitiba tiene 1.900.000, nosotros en la intercomuna tenemos 1 millón de habitantes. Entonces tenemos muchas más posibilidades de reducción de impacto y de adaptación que la que tienen ellos, que ya se están disparando a una capital mayor. Doctor, vamos ya finalizando esta entrevista, pero antes tengo que consultarle acerca de ya lo que habíamos visto en el despacho de Carlos Quintana, de este rescate de algunas infraestructuras, algunas patrimoniales, pero también del patrimonio natural. La importancia de poder recuperar espacios como por ejemplo el Laja. Se está trabajando allá, sobre todo tras las afecciones del sistema frontal, pero todo, cómo este rescate de infraestructuras, de patrimonios naturales pueden ayudar incluso, por ejemplo, a fomentar el turismo. En realidad, por un lado, el patrimonio arquitectónico yo diría que es la gran deuda que tiene el desarrollo urbano en Chile, porque el patrimonio arquitectónico siempre va en último lugar. Es como el paisajismo, ¿cierto? Una vez que se implementaron las obras civiles, recién se ve si hay presupuesto para hacer el paisajismo. Y el caso más emblemático es el caso del Teatro Enrique Molina, que está aquí en calle Víctor Lama, que lleva años durmiendo el proyecto de restauración y reconversión y aún no se concreta. Y por lo tanto habría que ver cuáles son los incentivos y las medidas económicas paliativas para que el patrimonio urbano en general tenga un rescate integral, porque en este momento yo diría que por razones estrictamente económicas, que habría que priorizar otros tipos de desarrollo, no se está haciendo. Y por el otro lado, lo que tú preguntas, el patrimonio natural, yo estoy trabajando con el Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Universidad del Biobío y en conjunto con el gobierno regional y los 3 municipios asociados que están para el desarrollo del Laja, que son Yumbel, Cabrera y Los Ángeles, en un plan de desarrollo sustentable de Salto del Laja. Salto del Laja es un recurso que tiene prioridad 1 para el desarrollo turístico en la región del Biobío y es uno de los pocos que nos queda desde que nos desanexamos de Ñuble, que tenía las termas de Chillán y el Valle de las Trancas como un recurso turístico importante, pero hay que buscar cuáles son nuestros atributos para revalorarlos e integrarlos de mejor manera a los circuitos de desarrollo turístico que al mismo tiempo catapultan el desarrollo económico y social de la región del Biobío. Bueno, doctor, muchas gracias por estar con nosotros durante esta tarde para actualizarnos de obviamente todo este panorama que ya viene a futuro con la planificación de la ciudad. Por ejemplo, se están generando nuevos procesos de conectividad hacia el sur del Biobío, también acá mismo dentro del Gran Concepción, sobre todo, por ejemplo, ahí en Collado, donde ya se están haciendo trabajos de planificación de ciudad y es por eso que también quisimos rescatar este tema. Muchas gracias. Sí, viene el puente industrial y el puente ferroviario nuevo también, y eso es importante de la conectividad norte-sur y la costanera sur también sobre San Pedro. Le dejamos la invitación para que regresemos también y podamos analizar todas esas temáticas en materia de conectividad que claro, se nos queda fuera por producto de los tiempos de la entrevista, pero podemos conversarlo más adelante. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros.